Hola amigos, nos encontramos en Laxe, iniciando la jornada rodeando por el paseo marítimo su fantástico arenal. Cuarta etapa, unos 17 kilómetros, 18 hasta la localidad de Arou, una de las etapas más livianas. Las pasarelas de madera nos invitan a la orilla, pero ya la frecuentamos en la etapa anterior, junto a las vistas a la ría que la acompañan. Laxe es un pueblo marinero cuya evolución puede conocerse en el Museo Marinero que se encuentra detrás de la Plaza Ramón Juega. Su historia y economía han estado siempre ligadas a la pesca. Quizá por ello se emplazó aquí antaño la iglesia de Santa María de Atalaya, que como su nombre indica, sirvió, además de lugar de culto, como bastión de vigilancia de posibles incursiones enemigas. Desde su torre campanario del siglo XVI se dominaba el puerto, el cual hoy luce una digna infraestructura para su flota de bajura, y con un espigón de casi 400 metros de longitud que salvaguarda la bahía. Accedemos al complejo del templo por su fachada sur, donde hay un crucero y las escaleras que dan a la torre. En el muro sobre el que se levantaron los peldaños hay 3 relieves góticos del siglo XV, un ángel con banderola, un fraile franciscano y la Virgen Santa con el niño. Sobre la portada sur también hay otra talla de la Virgen, también del siglo XV. La iglesia de Santa María de Atalaya tiene orígenes románicos del siglo XIII, aunque la estructura actual es de finales del siglo XV, cuando fue totalmente reconstruida en estilo gótico. Este estilo puede apreciarse, por ejemplo, en su puerta occidental de arco apuntado con 3 arquivoltas. Finalmente nos acercamos a la fachada norte, donde hay otro interesante relieve a modo de dintel, este probablemente del siglo XVI, que representa una escena de la resurrección. Toca ahora rodear el monte d'Ainsua, lengua de tierra que mira al norte y que finaliza nuestro periplo por la ría de Corme y Laxe. Por aquí abordaremos varios repechos exigentes. El primero de ellos descansa en el Miradoiro d'Ainsua, donde una placa reconoce el esfuerzo por recuperar esta franja de litoral tras la catástrofe del petrolero Prestige en el año 2002. Desde aquí oteamos el suroeste para tratar de adivinar lo que nos espera en esta etapa, y también escudriñamos el sureste hacia Laxe y su playa. Rodear las faldas del monte d'Ainsua todavía nos brinda la oportunidad de contemplar las últimas instantáneas de la ría y repasar así algunos de los accidentes geográficos que hemos transitado con anterioridad, como por ejemplo Punta de Roncudo y su faro, impertérritos ante los embates de tiempo y marea. Pero hoy nos interesa más la orografía por la que progresamos, como la Punta do Costado, hacia la que descendemos para repentinamente volver a subir y así encarar el segundo repecho riguroso de este monte. Vamos a tener que subir ahí arriba. ¡Qué bien! Unos 200 metros con rampas del 10% de inclinación que literalmente nos hacen sacar la lengua. Después, el trazado hace un tobogán entre la Forna do Asno y la Punta da Cruciña, esta última a la vista tras pasar una pasarela de bajos pinares. Las ondulaciones del monte invitan a volver la vista para poder retratarlas y enseguida, al frente, llegan nuevos alicientes. Mientras bajamos a la altura de Punta de Cruciña, emerge sobre la ladera la linterna del faro de Laxe, hito que pronto alcanzaremos. Una balaustrada de cuerdas y postes de madera evita una zona comprometida y nos dirige al oeste rumbo al faro. Situado en la Punta d'Ainsua, a unos 50 metros sobre el nivel del mar, el faro de Laxe trata con su fuste de 11 metros y señales luminosas de impedir que acontezcan más naufragios en esta franja de litoral. Se puede decir que este faro, construido en 1920, está hermanado junto al de Roncudo, ya que por un lado el aspecto de estos edificios es idéntico y por otro lado ambos no se pierden de vista y hacen de perfectos centinelas de los extremos de la ría de Corme y Laxe. Muy cerca del faro encontramos una bella escultura
que vista de primeras parece una porción de mar embravecida por el viento. En parte, quizá correspondan algo a su simbología, ya que la talla de A Espera homenajea a todas esas mujeres que perdieron a hijos, maridos y familiares a causa de esta traicionera costa. La figura, colocada frente a un merendero a modo de castro, trata de otear el horizonte aguardando sin éxito la llegada de los barcos pesqueros. Las señales nos devuelven a la senda costera para empezar a encarar la vertiente oeste del monte Dainsua, la cual nos va descubriendo el litoral que nos espera. Descendemos hasta el saliente de Carreiro Bo para después continuar por la llamada Furna da Espuma, esta última llamada así por la espuma que crea el chocar de olas en el acantilado cuando el viento empuja con fuerza. Al pasar al otro lado de la Furna hay otro tramo con balaustrada de protección que nos dirige a un saliente con una piedra conocida como la de los enamorados. Su denominación se debe a los grabados que allá en el siglo XX las parejas dejaban cinceladas en la superficie para inmortalizar su amor. Nosotros preferimos seguir cincelando otra superficie, la del trazado, y usando nuestros propios pasos, los mismos que ahora nos adentran en una concavidad de la orografía, conocida como la Ensenada de Baleira. La carta de presentación de este entrante de terreno lo encontramos en una singular playa, a la que es fácil identificar debido a la presencia de visitantes. Hablamos de la playa de los Cristales. De un primer vistazo no parece haber elementos que marquen la diferencia, pero a medida que nos aproximamos, su arenal verde azulado no deja indiferente. Se trata de pequeños trozos de vidrio pulidos por el agua que el mar arrastró aquí desde un antiguo vertedero de la zona. Rara vez podemos decir que la basura que produce el ser humano contenga cierta belleza, aunque realmente ha sido la propia naturaleza la que ha dado su toque personal para erosionar y dar forma a estos elementos y de algún modo integrarlos en el entorno. Continuamos el camino flanqueando el cementerio de Laxe e incorporándonos a un área sectorizada mediante muros de piedra, testigos antiguos del aprovechamiento de estos suelos para pastos y cultivos. Por aquí tenemos un pequeño despiste por el entramado de pistas que se entrecruzan, pero gracias al track volvemos a enderezar el rumbo. El trazado nos acerca de nuevo con acierto a la Ensenada de Baleira, que nos deja una bonita estampa de su orilla quebrada a base de salientes, plataformas rocosas, coídos y misteriosas oquedades marinas. Mientras avanzamos franqueando la siguiente convexidad, observamos relieves submarinos de relevancia, como la Pedra do Castro, traicionera para las embarcaciones que se aproximan al litoral. Este recodo que transitamos nos lleva al intervalo comprendido entre el saliente Carreiro de Morelo y la punta do Caldo Castro, esta última gobernada por la peña del Petón do Castro, cuya cima tendremos que alcanzar. Los muretes de piedra y algunas plantas protegidas como el torbisco siguen jalonando el trazado que nos acerca inexorablemente a este relieve montañoso que nos acecha. Mientras tanto, echamos la vista a la orilla para estar atento a puntos comprometidos como el que se encuentra en el Coido de Morelo. Esto no es un camino de rosa, que tiene cuidadito. Aquí hay que extremar la precaución, tanto para bajar como para subir. Una vez superado este paso estrecho, iniciamos el ascenso al Petón do Castro. Los primeros 200 metros navegaremos pegados a los acantilados, pero viendo que se complica la verticalidad de los mismos, las señales nos llevan a encarar el ascenso por la cara este del monte. Es la parte más dura de la subida, y para hacerla todavía más épica, a las nubes les da por derramar algo de sus reservas de agua. Afortunadamente, solo se queda en conato de chaparrón, y nos viene bien para refrescar el ambiente. Como nos gusta hacer una vez que ganamos altura, damos una visual al camino que recorrimos en cotas inferiores. Desde aquí se contempla perfectamente el monte Dainsua, la playa de los Cristales, el cementerio, el sorprendente entramado parcelario hoy en desuso y por último, las viviendas más elevadas de la localidad de Laxe. Todo esto mirando al norte. Pero es que mirando al sur, avanzando unos pasitos, descubrimos un fantástico mirador a una preciosa ensenada blanca, la playa de Soesto.
Acabamos de conocerla y ya sentimos envidia de las gaviotas que gozan de su arenal. Un impulso irrefrenable casi nos hace dejarnos caer y salir rodando por estos 70 metros para llegar rápidamente a la playa. Pero cuidado, este descenso es técnico y vertical. Hay que prestarle atención por mucho que nuestra mirada se desvíe hacia Soesto. Así que lo mejor es tomarte tu tiempo realizando paradas para poder retratar esta maravilla de paisaje. Por lo general, las playas que estamos encontrando en el Camino de los Faros se están convirtiendo en auténticos bálsamos para los castigados pies, y esta no iba a ser menos. Y aquí, cómo no, me relaja los pies. Es una delicia poder disponer de los 850 metros de longitud de este arenal prácticamente para nosotros, con el beneplácito de la fauna aviar, claro. Una playa virgen rodeada por un valioso sistema dunar que se abre al mar y que al encontrarse tan aislada nos hace sentir un poco intrusos, incluso algo pequeños. La orilla da muestras de su bravura con el arrastre de ejemplares de algas como el kombu gallego, que crece en este litoral a no más de 30 metros de profundidad. Este tipo de alga se utiliza para la cocina en guisos, ensaladas o potajes, entre otros platos. Pero esta orilla, que refleja el paisaje, también representa el descanso del agua una vez que consigue escapar de su resaca por medio del oleaje. Unas olas que aquí aprovechan numerosos surfistas para disfrutar de buenas cabalgadas. Vamos a apartarnos un poco de la orilla para dejarle el sitio a estos valientes jinetes del mar. Que sí, que me aparto. Se trata de esperar la ola perfecta y cuando ésta llega comenzar a sentirla remando sobre su cresta hasta que... Bueno, quizá este no haya sido el ejemplo perfecto. Y como no queremos quedarnos con las ganas de ver surfear como es debido, vamos a tomarnos un tentempié mientras disfrutamos de las destrezas de estos delfines humanos. Nos cuesta, pero tenemos que ir despidiéndonos de la playa de Soesto. Nos quedamos con ganas de invertir más tiempo en ella. Aquí es fácil desconectar cuerpo y mente y recargar energías, unas energías que aprovechamos para continuar el viaje. ¡Hala! ¡A por la siguiente playita! El camino retoma la senda perfilando la playa por su extremo occidental, desde donde también se consigue dominar este paraje. El arenal finaliza en la Furna de Soesto y poco después el trazado va orientándose progresivamente hacia el sur, pasando por la punta do Catasol. En este lugar advertimos un afanoso señor portando pesados fardos de algas que ha ido recolectando en la orilla. Un producto que además de ir al sector de la cocina, también se destina para la cosmética y la medicina. Un duro trabajo que, según nos cuentan, le reporta al recolector un beneficio de 1 euro por kilo de algas, una vez que éstas han pasado el proceso de secado. En una buena jornada quizá podría llegar a ganar los 40 euros, siempre y cuando la mar se lo permita. Continuamos dirigiéndonos al sur mientras el paisaje nos va abriendo la siguiente franja de litoral que abordaremos, con la playa de Traba y la localidad de Mordomo adueñándose el papel protagonista. Antes de llegar allí, la orografía nos regala otros discretos arenales, como la Cala de Castellón, un pequeño recinto resguardado por roca y tierra al que se puede acceder por este sinuoso recoveco. Mientras Traba se sigue abriendo en el horizonte, topamos con la Furna de Arnado, donde apreciamos nuevos entrantes pidiendo a gritos convertirse en futuras calas. Pocos metros después, damos con otra playa, la de Arnado, que puede hacer las veces de un pequeño embarcadero, ya que nos sorprende con varias casetas de piedra. La playa es de arena fina y tiene una longitud de 80 metros de largo por otros 15 de ancho. A partir de aquí tomamos una cómoda pista de tierra que nos irá acercando progresivamente a la playa de Traba, sobre la que se yergue al suroeste el Alto de Rascalobos, de casi 300 metros de altitud. La verdad es que el paseo es una maravilla.
Uno se queda embobado viendo cómo las innumerables estelas de espuma intentan llegar a la orilla. Algunas lo consiguen y otras mueren en el intento. Una vez llegados al extremo oriental de la playa, hacemos un poco de aventura, ya que nuestra intención es recorrer el camino por la arena, aunque realmente las señales nos llevan por el interior. Así que por nuestra propia cuenta y riesgo, primero sorteamos algunos buenos cantos rodados para luego poner a prueba nuestras dotes trepadoras. Esto le da un punto de adrenalina a la jornada, aunque la cosa se pone algo más tensa cuando nos percatamos que la marea no está tan baja como esperábamos y algunas olas te pueden empujar a la roca. Así que tras esta pequeña aventura, lo que nos toca es relajarnos. Y lo hacemos comenzando por recorrer este extenso arenal de más de 2,5 kilómetros. Aunque bien es cierto que este paraje alberga un importante entorno ambiental y ecológico que deseamos transitar. Nos referimos al espacio natural de la laguna y dunas de Traba. Detrás de la playa, una cómoda pasarela de madera inicia el recorrido por esta llanura costera. Esta se formó a partir de un entrante en el que desembocaban los ríos Rego de Bao y de Traba. El intercambio de sedimentos entre océano y continente, más el aporte de las laderas colindantes tras los procesos fluviales, permitió el cierre de la bahía. A la derecha, un extenso cordón dunar protege esta valiosa llanura conformada, por un lado, de la concentración parcelaria de cultivos y, por otro lado, del valioso ecosistema de ribera y marisma de la laguna de Traba, que se emplaza metros más tarde. Tenemos que decir que la espesa vegetación de juncos, carrizos, cañaverales y otras especies de ribera apenas dan cabida a la observación de esta masa de agua y las especies que la habitan. Y es que este entorno natural es de gran interés ecológico por acoger todos los años a numerosas aves migratorias, algunas de ellas llegadas del continente americano. Mientras flanqueamos el complejo de la laguna por su margen derecho, intentamos adivinar aquellas especies de aves que se dejan ver en pleno vuelo. Al mismo tiempo, nos vamos acercando a las viviendas de Mórdomo. Bueno, pues si todo va bien, vamos a cruzar los dedos para que el bar Os Espiños esté abierto. Como chupa el camino, los faros, hay que estar bien fuerte. Para nuestra satisfacción, el bar Os Espiños estaba abierto. Y más satisfacción fue el trato recibido y su cocina. No olvidaremos los pimientos de Padrón. Bueno, pues nada. Continuamos. Pancita llena. Oh, la pancita guapa ahí. Me está creciendo aquí un niño de la barriga. Salimos de Mórdomo, regresando a la playa de Traba por un área recreativa con paneles interpretativos sobre la evolución de la barra dunar, su hábitat y la fauna y flora que conviven en ella. Hay que remontarse 5.000 años atrás para poner fecha al comienzo de la formación de este sistema de montículos de arena, donde la fuerza del mar y el viento fueron poco a poco depositando los granos en los obstáculos que encontraban en la orografía hasta ir originando las dunas. Y gracias a estas transformaciones, hoy podemos disfrutar de verdaderos entornos esculpidos por la naturaleza. Muy pronto encontraremos otro entorno fuera de lo común, pero antes debemos ir dejando atrás Traba por su extremo occidental, regresando a la senda costera que se pega ahora a un tramo de acantilado bajo, aunque no por ello debemos relajar las precauciones. Unos 300 metros después de abandonar Traba, un cambio de rasante en el terreno nos abre un bello pero caótico paraje en el que parece crecer la piedra en lugar de la vegetación. Compañeros senderistas que encontramos en etapas anteriores coinciden con nosotros. Este conjunto, qué bonito es. Javi. Sí, sí. Impresionante. Nos espera un tramo espectacular. El camino tiene que abrirse paso en este sustrato rocoso
en el que encontramos playas de guijarros, formas dómicas, furnas y un sinfín de alteraciones erosivas graníticas que poco a poco parecen transportarnos a otro planeta. Tenemos que mirar atrás para dar credibilidad a cómo ha cambiado tan rápidamente el paisaje. Si entraba el viento y el agua esculpieron durante años el sistema dunar, aquí también desempeñaron un arduo trabajo erosionando la roca para brindarnos una auténtica galería de siluetas, algunas de aspectos casi imposibles. Es el momento ideal para echar a volar la imaginación intentando asemejar ciertos perfiles con animales, o simplemente dejándonos embaucar por la interminable variedad de posibilidades que ofrece este rígido paisaje. A veces nos sorprende con elementos cuyo equilibrio parece tambalearse de un momento a otro. Nuestros compañeros Chemi y Marisa hoy sí habían optado por hacer la etapa en bicicleta, cogiendo una variante que no podía eludir la visita a este magnífico paisaje. Para continuar este trazado es importante estar atentos a las señales del camino, que como bien observamos se muestran marcadas de color verde en la roca. Para guiaros. Aún así, dada la cantidad de distracciones que hay a nuestro alrededor, es fácil perder la referencia de las señales, aunque rápidamente se encuentra una marca que encauza el rumbo. Ante un firme tan quebrado, hay pasos algo más comprometidos, donde es posible que tengamos que pegar algún pequeño salto o realizar un trepado de poca dificultad. De nuevo, son alicientes que hacen esta ruta más estimulante. A estas alturas de etapa hemos estado tan inmersos entre rocas que no hemos reparado en la cada vez más cercana presencia de Camelle, la siguiente localidad que visitaremos. Poco a poco vamos saliendo de este bosque de piedra que todavía tiene en vilo alguna de sus formaciones. Mejor no acercarse mucho a ellas. Menos mal que he dicho que no nos acercáramos. Una vez llegados a la punta de Espías, la vegetación empieza a ganarle terreno a la roca. En este punto también comenzamos a flanquear la ensenada de Sabadelle, desde la que se domina gran parte del núcleo urbano de Camelle. Las señales nos introducen ahora por un intervalo emboscado hasta dar con los coídos de esta ensenada. El primero de ellos, llamado Da Señora, que como observamos, en lugar de arena se compone de cantos rodados. Lo mismo ocurre metros más tarde en el segundo coído, que recibe el nombre de la ensenada. Esta playa medio hacer es algo más grande que la anterior, y ante la temperatura del agua y su empedrada orografía, solo los más valientes se atreven a darse un chapuzón. Tras este coído, nos incorporamos a una pista asfaltada que nos conducirá directamente a Camelle. Entramos en la urbe por el paseo marítimo, que recorre su playa urbana en forma de media luna hasta dirigirnos al puerto. Un agradable paseo que nos descubre la ensenada y sus salientes, y pone de manifiesto con algunos monumentos que Camelle siempre ha estado muy ligada a las labores de salvamento de los buques siniestrados en esta traicionera costa. Su puerto, muy vinculado también a la pesca y seña de identidad de la localidad, ha sido testigo de numerosos naufragios. Pero uno de los grandes atractivos culturales de esta urbe es la obra de Man de Camelle, parte de la cual se encuentra en este museo que hoy desafortunadamente encontramos cerrado. Justo al lado de este recinto hay una talla que recuerda a este peculiar alemán que encontró en Camelle el lugar ideal para desarrollar su arte. La otra parte de su obra se encuentra expuesta al aire libre en el puerto, en su jardín museo, el cual no pudo salvarse por completo de las obras del Espigón. Este artista polifacético que el destino trajo a Camelle en los años 60 del siglo XX, entregó su corazón a la naturaleza de este lugar. Vestido con unos simples harapos y viviendo de lo necesario,
plantó aquí una humilde caseta en la que alojarse y desarrollar su obra. Llamativas son las figuras hechas a base de piedra y elementos que recogía del mar. Con ellas pretendía dar rienda suelta a la imaginación de los visitantes, a los que les entregaba papel y lápiz para que expresasen libremente mediante un dibujo la interpretación de lo que veían en su obra. Desgraciadamente, la Costa da Morte hizo acto de presencia en noviembre del 2002, con el desastre del Prestige, el petrolero que vertió toneladas de fuel en kilómetros y kilómetros de litoral, provocando una auténtica debacle ecológica. La marea negra llegó a la obra de Man, y las huellas todavía pueden apreciarse en algunas superficies. Este suceso llenó al artista de una profunda tristeza, de la que dicen no pudo escapar, provocando su muerte un mes después. Quizá el conocer este triste final contagió de alguna forma la meteorología de la parte final de la etapa, ya que empezó a llover con intermitencia. Los muros de piedra nos dirigen por un terreno parcelario donde se dejan ver pequeñas huertas y garitas entre tanto terreno en desuso. Un recorrido que va progresando hacia nuestro final de etapa, Arou, localidad de la que solo nos restan unos 2 kilómetros. El asfalto nos acerca al puerto de Lagoa, un pequeño embarcadero dedicado a la pesca de bajura que se encuentra al cobijo del viento gracias a los salientes de Punta Percebeira y Punta do Curro. A partir del puerto, tomamos una pasarela de madera que hace las veces de paseo marítimo para introducirnos en la ensenada de Xanferreiro y Arou, desde la que se puede dominar la localidad y sus arenales. La cuarta etapa ya, Se dice que tanto Arou como Cabelle fueron testigos de numerosas incursiones vikingas en la Edad Media. Afortunadamente, hoy día esta costa ya no ve llegar a estos bárbaros marineros, sino más bien a los numerosos turistas que año tras año quieren disfrutar de este sorprendente camino de los faros. Hasta la próxima.